Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y por supuesto, mucho, mucho amor. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado un torbellino de emociones en redes sociales y sobre todo, un tema que involucra a dos de nuestros personajes favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de la supuesta alma gemela de Can Yaman, la reciente entrevista donde él habla abiertamente de sus sentimientos y por supuesto, la reacción de Demet. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis exhaustivos y muchísima carnaza para nuestros corazones fans. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama, déjenme recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todos los días, así que no se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias. Ustedes son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos al chisme. Bueno, ¿por dónde empezamos? Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el corazón a todas con su sonrisa encantadora y su talento innegable, ha estado en el centro de la atención mediática últimamente. No solo por sus proyectos profesionales, que sabemos que no paran, sino también por su vida personal, que, seamos honestos, es un misterio que a todas nos encanta desentrañar. Y es que, ¿quién no se ha preguntado alguna vez sobre la vida amorosa de su ídolo? Sobre si está feliz, sobre con quién comparte sus momentos más íntimos. ¡Ay, el amor! Es el motor del mundo, mis amores, y el de los chismosos también. Desde que protagonizaron Erkenci Kuş junto a Demet Özdemir, la química entre ellos fue innegable, traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno mundial. Los fans, incluyéndome, quedamos completamente enamorados de su relación y, por supuesto, soñábamos con verlos juntos en la vida real. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas, pero nunca una confirmación oficial. Luego, como saben, cada uno siguió su camino con diferentes proyectos y relaciones. Pero, ¡ay, el amor! A veces se toma un descanso, pero no se va del todo. Recordemos ese rodaje de Erkenci Kuş. ¡Madre mía! La tensión se podía cortar con un cuchillo. Las miradas, las sonrisas cómplices, los abrazos que parecían durar una eternidad. Todo gritaba amor. Y no solo eso, mis amores. Los que trabajaron en la serie contaban maravillas de la relación entre Can y Demet. Decían que se entendían con una sola mirada, que se ayudaban mutuamente a mejorar sus personajes, que se reían a carcajadas en los descansos. Era la pareja perfecta. Pero como en toda buena telenovela, siempre hay un giro inesperado. Y en este caso, el giro fue la separación. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidieron tomar caminos diferentes? Esa es la pregunta del millón, mis amores. Hubo muchas teorías. Algunos decían que era por la presión mediática, otros que por diferencias irreconciliables, otros que por terceras personas. Un verdadero culebrón turco. Pero la verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Can y Demet siempre han sido muy discretos con su vida personal y nunca han dado explicaciones detalladas sobre su ruptura. Lo que sí sabemos es que a pesar de la separación, siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Y eso, mis amores, dice mucho de ellos. Pero como suele suceder en estas historias, el destino siempre tiene una carta bajo la manga. Recientemente Can Yaman concedió una entrevista a una revista italiana, donde, entre otras cosas, habló sobre el amor, la conexión y, atención, la posibilidad de encontrar a su alma gemela. Sí, escucharon bien. Can Yaman, en una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha, se abrió sobre sus sentimientos y reveló que cree en la existencia de un alma gemela, de esa persona especial con la que tienes una conexión instantánea, profunda y que te complementa a la perfección. El alma gemela. ¡Qué concepto tan romántico! Y claro, después de escuchar a Can hablar de ello, todas nos preguntamos, ¿será que ya la encontró? ¿O todavía la está buscando? En la entrevista Can fue muy cuidadoso con sus palabras, no mencionó nombres, pero sí dio algunas pistas que por supuesto, no pasaron desapercibidas para sus fans más acérrimos. Habló de la importancia de la conexión emocional, de la compatibilidad intelectual y sobre todo, de la necesidad de sentirse comprendido y aceptado tal como eres. ¡Ay, el amor verdadero!
Qué difícil es encontrarlo. Pero Kant nos da una esperanza al hablar de estos elementos esenciales. La conexión emocional, mis amores, es fundamental. Es esa chispa que te hace sentir vivo, que te hace vibrar cuando estás cerca de esa persona. La compatibilidad intelectual, por otro lado, es la base de una relación duradera. Necesitas a alguien con quien puedas hablar de todo, con quien puedas compartir tus ideas y tus sueños. Y por supuesto, la aceptación incondicional. Qué importante es sentirse amado por quien eres, con tus virtudes y tus defectos. Creo que el amor verdadero existe, dijo Kant en la entrevista. Creo que hay personas con las que conectas a un nivel más profundo, personas que te entienden sin necesidad de palabras, personas que te hacen sentir completo. No sé si existe una sola alma gemela para cada uno, pero sí creo que hay personas especiales en nuestras vidas que están destinadas a cruzarse en nuestro camino. Qué palabras tan hermosas, mis amores. Kant nos recuerda que el amor verdadero existe y que aunque no siempre sea fácil de encontrar, vale la pena buscarlo. Y sobre todo nos anima a valorar a esas personas especiales que se cruzan en nuestro camino, porque nunca sabemos si son nuestra alma gemela. Claro, después de estas declaraciones, el Internet explotó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías. La pregunta que todos se hacían era, ¿a quién se refería Can Yaman? ¿Estará hablando de alguien nuevo en su vida? ¿O acaso podría estar hablando de Demet Özdemir? La tensión era palpable, mis amores. Los fans de Erkenci Kuş revivieron la esperanza de ver a Can y Demet juntos nuevamente. Se desempolvaron las fotos antiguas, se analizaron las entrevistas pasadas, se buscaron pistas en las redes sociales. Un verdadero trabajo de detectives. La verdad es que la posibilidad de que Can Yaman todavía guarde sentimientos por Demet Özdemir es algo que siempre ha estado presente en la mente de los fans. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, la conexión que mostraron en Erkenci Kuş fue tan fuerte que es difícil creer que se haya desvanecido por completo. Y es que, mis amores, cuando la química es buena, es buena. No importa el tiempo que pase, siempre queda una chispa. ¿Será que esa chispa sigue encendida entre Can y Demet? Además, en los últimos meses, ha habido pequeños indicios que han alimentado aún más estas especulaciones. Interacciones sutiles en redes sociales, comentarios ambiguos en entrevistas y, lo más importante, la evidente falta de negatividad entre ellos. A diferencia de otras parejas de actores que terminan en malos términos, Can y Demet siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Qué bonito es ver que, a pesar de todo, pueden mantener una amistad. Y es que, mis amores, el amor puede transformarse, pero no siempre desaparece. A veces se convierte en amistad, en respeto, en cariño. Pero volvamos a la entrevista de Can. Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando habló de la importancia de la compatibilidad intelectual. Para mí, dijo Can, es fundamental poder tener conversaciones profundas, interesantes y estimulantes con mi pareja. Necesito a alguien que me rete intelectualmente, que me haga pensar diferente y que me inspire a ser una mejor persona. Qué importante es esto, mis amores. Una pareja no solo tiene que ser atractiva físicamente, sino también inteligente y culta. Necesitas a alguien con quien puedas debatir, con quien puedas aprender, con quien puedas crecer. Esta declaración resonó especialmente con los fans de Demet, ya que ella es conocida por ser una mujer inteligente, elocuente y con una gran capacidad para expresarse. Además, durante el rodaje de Erkenci Kuş, se supo que Can y Demet pasaban mucho tiempo conversando sobre diversos temas, desde filosofía hasta política, lo que sugiere que existía una conexión intelectual entre ellos. Ajá. Ahí lo tienen, mis amores. Can y Demet no solo se atraían físicamente, sino que también se entendían a nivel intelectual. Y eso, mis amores, es un ingrediente fundamental para una relación duradera. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿cuál fue la reacción de Demet Özdemir a las declaraciones de Can Yaman? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Prepárense para el drama, mis amores. Demet, como siempre, ha mantenido una postura discreta y reservada en relación con su vida personal. No suele hablar abiertamente de sus relaciones y prefiere centrarse en su trabajo. Sin embargo, después de la entrevista de Can, Demet publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta indirecta. ¡Ay, las redes sociales! ¡Qué fuente inagotable de chismes! El mensaje era una cita del famoso poeta Rumi que decía: «El universo entero está contenido en ti».
Un mensaje aparentemente inocuo pero que, dado el contexto, podría interpretarse como una forma de decir que ella es su propia alma gemela, que no necesita a nadie más para sentirse completa. Empoderamiento femenino, mis amores. Demet nos enseña que no necesitamos a un hombre para sentirnos realizadas. Somos completas por nosotras mismas. Por supuesto, esta publicación generó un sinfín de reacciones entre los fans. Algunos interpretaron que Demet estaba rechazando cualquier insinuación de Khan, mientras que otros creían que simplemente estaba reafirmando su independencia y su amor propio. La polémica estaba servida, mis amores. Cada uno interpretó el mensaje de Demet a su manera. Y es que al final, las redes sociales son un reflejo de nuestros propios deseos y expectativas. Pero la cosa no quedó ahí. Días después de la publicación de Demet, un paparazzi la abordó a la salida de un evento y le preguntó directamente sobre la entrevista de Khan Yaman y sus declaraciones sobre el alma gemela. La reacción de Demet fue imperdible. Atención, atención. Momento cumbre de nuestro chisme. Demet, con una sonrisa en el rostro, respondió: Khan es un gran amigo. Siempre le deseo lo mejor en todo lo que hace. Creo que cada persona tiene derecho a buscar la felicidad y a encontrar a alguien con quien compartir su vida. ¡Qué diplomacia, mis amores! Demet se lució con su respuesta. Ni confirma ni desmiente nada, pero tampoco cierra la puerta por completo. Una verdadera maestra del misterio. Una respuesta diplomática y elegante como siempre. Demet no confirmó ni negó nada, pero tampoco cerró la puerta por completo a la posibilidad de una reconciliación con Khan. Su respuesta dejó abierta la interpretación y alimentó aún más las esperanzas de los fans que sueñan con verlos juntos nuevamente. La esperanza es lo último que se pierde, mis amores. Y los fans de Khan y Demet no están dispuestos a renunciar a su sueño. Además, algunos medios de comunicación turcos han informado que Khan y Demet han estado en contacto en los últimos meses, aunque de forma discreta y privada. Supuestamente han intercambiado mensajes y llamadas telefónicas, pero sin llegar a concretar un encuentro personal. El culebrón continúa, mis amores. ¿Será que estos dos tortolitos se están dando una nueva oportunidad? ¿O solo son rumores infundados? Ahora bien, analicemos todo esto con un poco de objetividad. Es cierto que la conexión entre Khan y Demet fue innegable, pero también es cierto que ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones. No podemos basar nuestras expectativas en una simple serie de televisión. Ojo, mis amores. No podemos confundir la realidad con la ficción. Khan y Demet son actores, y su trabajo es hacernos creer en sus personajes. Pero eso no significa que su vida personal sea igual a la de sus personajes. Sin embargo, tampoco podemos negar que la posibilidad de que aún exista un sentimiento entre ellos es algo que no se puede descartar por completo. El amor es un misterio y a veces las segundas oportunidades pueden ser aún más intensas y significativas que las primeras. El amor es impredecible, mis amores. Nunca sabemos cuándo ni dónde lo vamos a encontrar. Y a veces el amor regresa cuando menos lo esperamos. En mi opinión, creo que Khan y Demet tienen una conexión especial, una amistad profunda y un respeto mutuo que es evidente. No sé si son almas gemelas o no, pero sí creo que se complementan de alguna manera y que siempre tendrán un lugar especial en el corazón del otro. Almas gemelas o no, lo importante es que se quieren. Y ese cariño, mis amores, es lo que nos da esperanza. ¿Qué depara el futuro para Khan Yaman y Demet Özdemir? Nadie lo sabe con certeza. Quizás el destino los vuelva a unir, quizás sigan sus caminos por separado. Lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras y respetar sus decisiones personales. El futuro es incierto, mis amores. Pero lo importante es vivir el presente y disfrutar de cada momento. Lo que sí está claro es que su historia de amor, ya sea real o ficticia, seguirá siendo un tema de conversación y un motivo de esperanza para los fans de todo el mundo. Y es que al final del día, todos queremos creer en el amor verdadero, en la magia de la conexión y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. El amor es el motor del mundo, mis amores. Y la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Khan Yaman se refería a Demet Özdemir cuando habló de su alma gemela? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones. El debate está abierto, mis amores.
Quiero saber qué piensan ustedes. Y antes de despedirnos, hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Primero analizamos la reciente entrevista de Can Yaman, donde habla de la posibilidad de encontrar a su alma gemela. Luego exploramos las posibles interpretaciones de sus declaraciones y la conexión que podría existir entre él y Demet Özdemir. Después analizamos la reacción de Demet a la entrevista de Can y la ambigüedad de sus respuestas. Y por último reflexionamos sobre la posibilidad de una reconciliación entre ellos y el impacto que tendría en sus fans. Un chisme completito, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son lo máximo. Los amo con todo mi corazón. Y ahora sí, para finalizar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos contenido nuevo todos los días que no se pueden perder. No se pierdan ni un solo detalle. Dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre el tema de hoy. ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? ¿Qué opinan de la reacción de Demet? Quiero leer sus comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y recuerden, el amor es un misterio, pero también es una fuerza poderosa que puede cambiar nuestras vidas. Así que sigan creyendo en el amor, sigan buscando a su alma gemela y nunca pierdan la esperanza. El amor lo puede todo, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y un abrazo virtual. Chao. Y recuerden a vivir el chisme con alegría.